Todos los seres quieren ser felices y evitar el sufrimiento, pero muy pocos saben identificar las verdaderas causas de estos estados mentales. Buscamos la felicidad fuera de nosotros y pensamos que, si tuviésemos la casa y el coche apropiados, el trabajo adecuado y buenos amigos, seríamos verdaderamente felices. Dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a cambiar el mundo externo para satisfacer nuestros deseos. Aunque durante toda la vida hemos procurado rodearnos de amigos y posesiones que nos estimulen o nos hagan sentirnos cómodos y seguros, seguimos sin encontrar la felicidad pura y duradera. Incluso cuando conseguimos satisfacer nuestros deseos, al poco tiempo cambiamos y deseamos algo diferente. Aunque hayamos encontrado una casa perfecta, al cabo de unos meses esa felicidad se esfumó. Quizás encontremos la pareja ideal, nos enamoremos y nos vayamos a vivir juntos. Al principio nos parece la persona más maravillosa del mundo, pero pronto empezamos a ver defectos en ella, sentimos que ya no estamos enamorados y empezamos a buscar otra para satisfacer nuestros deseos. Debido a que la felicidad es un estado mental, su verdadera fuente subyace en la propia mente, no en las circunstancias externas. El primer paso para transformar la mente es identificar los estados mentales que producen felicidad y los que causan sufrimiento. Los estados mentales que producen tranquilidad y felicidad se denominan mentes virtuosas, y los que perturban nuestra paz interior y producen sufrimiento, perturbaciones mentales o engaños. Existen numerosos engaños, como el apego, el odio, los celos, el orgullo, la avaricia y la ignorancia. Se dice que son enemigos internos porque están continuamente trabajando en nuestro interior para despojarnos de nuestra felicidad, y su única función es perjudicarnos. Los engaños, como el odio, la codicia y la ignorancia, no forman parte intrínseca de nuestra mente. Las perturbaciones mentales son percepciones distorsionadas de nosotros mismos, de los demás y del mundo que nos rodea. El modo en que la mente con engaños percibe los fenómenos no se corresponde con la realidad. La perturbación mental del odio, por ejemplo, considera que una determinada persona es intrínsecamente mala, pero, en realidad, nadie es así. Por el contrario, el apego considera que el objeto que desea es intrínsecamente agradable y una fuente verdadera de felicidad. El término sánscrito Buda significa ser despierto y se refiere a todo aquel que ha despertado del sueño de la ignorancia y se ha liberado del sueño de la apariencia equívoca. Debido a que los seres ordinarios todavía no hemos despertado del sueño de la ignorancia, seguimos viviendo en un mundo ilusorio de apariencias equívocas sin percibir la verdadera naturaleza de los fenómenos. Esta es la razón principal por la que padecemos tanto sufrimiento y nuestra capacidad para beneficiar a los demás es tan limitada. Los Budas, al haber disipado por completo de su mente todo rastro de oscuridad de la ignorancia, han alcanzado la sabiduría omnisciente y la capacidad ilimitada de ayudar a todos los seres. Las enseñanzas de Buda, así como las realizaciones internas que se alcanzan al ponerlas en práctica, se conocen como Dharma. La mente no es un objeto material ni un subproducto de procesos físicos, sino una entidad continua e inmaterial distinta del cuerpo. Cuando el cuerpo se descompone al morir, la mente continúa existiendo. Las acciones que efectuamos dejan impresiones o potenciales grabados en nuestra mente muy sutil que, con el tiempo, producen sus correspondientes efectos, karma. Es importante comprender que los seres que estamos atrapados en el samsara, el mundo físico, adiestramiento de la mente en 8 estrofas con la intención de alcanzar la meta última y suprema, que es incluso superior a la gema que colma todos los deseos, he de estimar siempre a todos los seres. Cuando me relacione con los demás, he de considerarme la persona menos importante, y con una intención pura, estimarlos como seres supremos. He de examinar mi continuo mental en todas mis acciones, y en cuanto surja el engaño de la estimación propia que me conduzca a mí o a los demás a actuar de manera inapropiada, he de oponerme a él con firmeza y evitarlo. Cuando me encuentre con seres desafortunados, oprimidos por el mal y los grandes sufrimientos, he de estimarlos como si fueran un valioso tesoro difícil de encontrar. Incluso si alguien a quien he beneficiado y en quien tenía grandes esperanzas me perjudicara de manera intencionada, he de considerarlo como mi sagrado guía espiritual cuando alguien, por celos o por odio, me cause daño o insulte. He de aceptar la derrota y ofrecerle la victoria. En resumen, que directa e indirectamente ofrezca mi ayuda y felicidad a los maternales seres,
y tome en secreto todas sus desdichas y sufrimientos. Además, que, gracias a todas las prácticas mencionadas, junto con una mente limpia de las manchas de las concepciones de los 8 extremos y que perciba que todos los fenómenos son ilusorios, yo y todos los seres sintientes nos liberemos de la prisión de las apariencias y concepciones equívocas. Veamos qué implican estas estrofas. Primera estrofa, con la intención de alcanzar la meta última y suprema, que es incluso superior a la gema que colma todos los deseos, y de estimar siempre a todos los seres. Puesto que nuestro deseo principal es ser felices en todo momento y liberarnos por completo de las faltas y sufrimientos, hemos de generar con intensidad la intención de alcanzar la iluminación. Debemos pensar tengo que alcanzar la iluminación porque en el samsara, el ciclo de vidas impuras, no existe la verdadera felicidad. Ahora debemos elegir entre 2 alternativas, seguir desperdiciando nuestra vida buscando los placeres mundanos, que no proporcionan verdadera satisfacción y desaparecen cuando morimos, o dedicarla a la realización plena de nuestro potencial espiritual. Hasta ahora nos hemos estimado a nosotros mismos por encima de los demás, y mientras sigamos haciéndolo, nuestro sufrimiento no tendrá fin. Sin embargo, si aprendemos a estimar a todos los seres más que a nosotros mismos, pronto disfrutaremos del gozo de la budeidad. En realidad, el camino hacia la iluminación es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es dejar de estimarnos a nosotros mismos y aprender a estimar a los demás. A partir de esta realización, los demás logros espirituales surgirán de manera natural. Estimar a los demás también nos protege de los problemas que produce el apego. A menudo nos apegamos con intensidad a una persona que creemos que nos va a ayudar a mitigar la soledad al proporcionarnos las comodidades, la seguridad o las emociones que tanto ansiamos. Sin embargo, si estimamos a todos los seres, no nos sentiremos solos. En lugar de querer utilizar a los demás para colmar nuestros deseos y necesidades, desearemos ayudarlos a satisfacer los suyos. Por ejemplo, si nuestra pareja nos abandona, lo más probable es que nos enfademos, pero si de verdad los amamos, desearemos que sean felices. No habrá ninguna base para sentir celos ni deprimirnos, y aunque la situación suponga un desafío para nosotros, no se convertirá en un problema. Estimar a los demás es la protección suprema contra el sufrimiento y los problemas, y nos permite permanecer en paz y mantener la calma en todo momento. Segunda estrofa, cuando me relacione con los demás, he de considerarme la persona menos importante, y con una intención pura, estimarlos como seres supremos. Puesto que nos consideramos tan importantes y especiales, exageramos nuestras buenas cualidades y generamos una opinión engreída de nosotros mismos. Cualquier circunstancia, como nuestro aspecto físico, posesiones, conocimientos, experiencias o posición social, sirve para alimentar nuestro orgullo. En cambio, nos resulta muy difícil reconocer nuestros errores y limitaciones. Buda dijo que las personas que conocen sus defectos son sabias, mientras que aquellas que no son conscientes de ellos y además se fijan en las faltas de los demás, son estúpidas. Los únicos seres que no opinan lo mismo son los que aún permanecen atrapados en el samsara. Cuando nos enfadamos, debemos pensar, este odio es un veneno interno y un engaño. No tiene ningún valor ni justificación, solo sirve para perjudicarme. No voy a tolerar su presencia en mi mente. También podemos utilizar el espejo del Dharma para distinguir entre el amor y el apego. Es fácil confundirlos, pero es muy importante diferenciarlos, porque el amor nos proporciona felicidad, mientras que la mente de apego solo nos causa sufrimiento y nos encadena cada vez con más fuerza al samsara. Cuando Atisa vivía en el Tíbet, tenía un ayudante indio que siempre lo estaba criticando. Cuando los lugareños le preguntaron por qué no lo despedía, ya que tenía muchos discípulos tibetanos fieles que estarían felices de ponerse a su servicio, Atisa contestó, sin este hombre, no tendría a nadie con quien practicar la paciencia. Mi ayudante es muy bondadoso conmigo, lo necesito. Para Atisa, su colérico ayudante era más valioso que los bienes materiales, las alabanzas o cualquier otro logro mundano. Se dice que el agua del mar es salada, pero es la sal y no el agua lo que la hace salada. El verdadero sabor del agua no es salado, es una mala persona y tiene muy mal genio. En cambio,
Los budas piensan, es un ser afligido por la enfermedad interna del enfado. Cuando alguien nos hace daño pensaremos, esta falta que veo no es de la persona, sino de sus perturbaciones mentales. Si deseamos de verdad cultivar el amor que estima a los demás, hemos de aprender a distinguir a las personas de sus perturbaciones mentales y comprender que los culpables de todos los defectos que vemos en ellas son los engaños. Tercera estrofa. He de examinar mi continuo mental en todas mis acciones, y en cuanto surja el engaño de la estimación propia que me conduzca a mí o a los demás a actuar de manera inapropiada, he de oponerme con firmeza y evitarlo. Primero pensamos, soy importante y, en consecuencia, creemos que es de vital importancia satisfacer nuestros deseos. Luego, deseamos poseer lo que nos parece atractivo y generamos apego, sentimos aversión por lo que nos resulta desagradable y generamos odio, o tenemos indiferencia por todo lo demás y generamos ignorancia. A partir de estas tres perturbaciones mentales surgen todas las demás. El aferramiento propio y la estimación propia son las raíces del árbol del sufrimiento, los engaños como el odio y el apego, el tronco, las acciones perjudiciales, sus ramas, y las penas y dolores del samsara, sus amargos frutos. Cuando algunas personas no consiguen satisfacer sus deseos, se deprimen, se desaniman, se sienten desdichadas, sufren e incluso piensan en suicidarse. Esto se debe a que su estimación propia les hace creer que sus deseos son muy importantes. Por lo tanto, la culpable principal de su infelicidad es la estimación propia. Sin ella no habría base para padecer tales sufrimientos. Nuestra lucha incesante por satisfacer los deseos egoístas es como beber agua salada para calmar la sed. En ocasiones es muy difícil distinguir entre el amor y el apego que sentimos por los demás, pero cuando logremos hacerlo, comprobaremos que la causa de nuestro sufrimiento es siempre este último. El amor puro e incondicional nunca causa preocupaciones ni sufrimiento, sino solo paz y alegría. En ocasiones confundimos la estimación propia con la autoconfianza o el respeto por uno mismo, pero en realidad no tienen ninguna relación. No es respeto propio el motivo por el que deseamos siempre lo mejor para nosotros, engañamos a los demás, abusamos de ellos o no cumplimos nuestros compromisos. Una de las perturbaciones mentales más destructivas es el odio. Por lo general, nos enfadamos porque permitimos que la mente se fije en un objeto que nos provoca tal estado de ánimo. Si nos damos cuenta a tiempo de que nos estamos fijando en un objeto inapropiado, nos resultará bastante fácil impedir que surja el odio y encaminar los pensamientos en otra dirección más beneficiosa. Es suficiente con decirnos a nosotros mismos: esta manera de pensar es incorrecta y va a hacer que me enfade en cualquier momento, lo cual me va a causar numerosos problemas. Sin embargo, si no reconocemos el odio pronto y permitimos que crezca, en poco tiempo será como un fuego feroz que es muy difícil de extinguir. La persona inmadura solo trabaja por su propio beneficio, mientras que los budas trabajan solo por el beneficio de los demás. Observa la diferencia entre ambos. En este contexto, la persona inmadura se refiere a los seres ordinarios que, motivados por deseos egoístas, trabajan por su propio beneficio y, como resultado, experimentan solo sufrimiento. En cambio, los budas, que han abandonado la estimación propia, trabajan en todo momento por el beneficio de los demás y, en consecuencia, disfrutan del gozo de la iluminación total. Cuarta estrofa. Cuando me encuentre con seres desafortunados, oprimidos por el mal y los grandes sufrimientos, he de estimarlos como si fueran un valioso tesoro difícil de encontrar. La compasión es la semilla o naturaleza de Buda, el potencial que poseemos para convertirnos en un ser iluminado. Si nos enfadamos a menudo con nuestros amigos, los convertimos en maras. Los maras o demonios obstructores son personas, objetos o circunstancias que interfieren en nuestra práctica espiritual. Nadie es un mara por sí mismo, pero si permitimos que una persona estimule nuestros engaños, como el odio, el apego intenso o la estimación propia, la transformamos en uno. Los maras no tienen por qué tener cuernos o un aspecto terrorífico. Alguien que parece ser un amigo, que nos halaga y nos incita a involucrarnos en actividades sin sentido, puede suponer un mayor obstáculo para nuestra práctica espiritual. El que los amigos sean maras o un valioso tesoro depende por completo de nosotros. Si practicamos el Dharma con destreza, serán como joyas preciosas, pero si nos dejamos llevar por las 8 preocupaciones mundanas, los convertiremos en maras. La compasión pura es una mente que no puede soportar el sufrimiento de los demás.
pero no nos causa depresión. En realidad, la compasión nos llena de energía para trabajar por los demás y completar el camino espiritual por su beneficio. Quinta estrofa. Incluso si alguien a quien he beneficiado y en quien tenía grandes esperanzas me perjudicara de manera intencionada, he de considerarlo como mi sagrado guía espiritual. Hay 3 clases de amor: amor afectivo, amor que estima a los demás y amor que desea la felicidad de los demás, llamado también amor desiderativo. El amor afectivo es la mente libre de apego que considera que otra persona es agradable, simpática o hermosa. Debido a que le ama, desea con sinceridad que sea feliz, y este deseo es amor desiderativo. El amor desiderativo surge del amor que estima a los demás, que a su vez nace del amor afectivo. Tenemos que cultivar estas 3 clases de amor hacia todos los seres sintientes sin excepción. En el samsara nunca podremos decir, estoy plenamente satisfecho, no necesito nada más. Los placeres mundanos no solo no son verdadera felicidad, sino que además son efímeros. Los seres humanos dedican sus vidas a acumular posesiones y lograr una posición social elevada, establecer un hogar, una familia y reunir un círculo de amigos, pero al morir lo pierden todo. Aquello por lo que han trabajado tanto desaparece súbitamente y tienen que viajar a la próxima vida solos y con las manos vacías. Desean mantener amistades sólidas y duraderas con otras personas, pero en el samsara esto es imposible. Hasta los amantes más apasionados tienen que separarse antes o después, y cuando se encuentren de nuevo en una vida futura, podrían no reconocerse. Quizá pensemos que aquellos que disfrutan de buenas relaciones y han logrado cumplir sus ambiciones en esta vida son verdaderamente felices, pero, en realidad, su felicidad es tan frágil como una burbuja de agua. La naturaleza del samsara es sufrimiento y, por lo tanto, mientras los seres sintientes renazcan en él, no podrán disfrutar de verdadera felicidad. La mayoría de las relaciones humanas están basadas en una mezcla de amor y apego. Esto no es amor puro porque surge del deseo de lograr nuestra propia felicidad. Apreciamos a otras personas porque nos hacen sentir bien. El amor puro no está mezclado con el apego y nace únicamente del deseo de que los demás sean felices. Nunca causa problemas, solo proporciona paz y felicidad tanto a nosotros mismos como a los demás. Debemos erradicar el apego de nuestra mente, pero esto no significa que tengamos que abandonar nuestras relaciones. Hemos de aprender a distinguirlo del amor, reducir poco a poco todo rastro de este engaño en nuestras relaciones y cultivar el amor hasta que sea puro. Esta experiencia me enseña que no hay nada duradero en el samsara y que todo cambia. La persona que me hace daño me molesta. En realidad, me está animando a practicar la paciencia y, puesto que es imposible progresar en el camino espiritual sin cultivar la poderosa mente de la paciencia, me beneficia mucho. La paciencia es la mente que, motivada por una intención virtuosa, acepta de buen grado las dificultades y el daño que nos causan los demás. Una persona sin paciencia tiene una mente inestable y se enfada por la mínima dificultad o crítica. Si pensamos con destreza de esta manera, podremos considerar como maestros espirituales incluso a los que nos perjudican o engañan. Esto es muy importante, porque implica que cualquier persona puede ser nuestro maestro. El que alguien sea un maestro o un obstáculo en nuestro progreso espiritual depende por completo de nuestra mente. En muchos sentidos, las personas que nos hacen daño son las más bondadosas porque destruyen nuestra percepción complaciente de que el samsara es un jardín de placeres y, al igual que un poderoso guía espiritual, nos inspiran a entregarnos con más dedicación a la práctica espiritual. Si pensamos de este modo, podremos transformar el daño que recibimos en el camino espiritual y, en lugar de desanimarnos, aprender a estimar incluso a aquellos que nos perjudican. Es de especial importancia que adoptemos esta actitud con nuestros familiares y amigos cercanos. Puesto que estamos mucho tiempo con ellos, sería muy beneficioso que los considerásemos como maestros espirituales puros. Transformar las condiciones adversas en el camino es muy importante en estos tiempos. Aunque es imposible evitar las situaciones difíciles, si cambiamos nuestra actitud hacia ellas, no se convertirán en un problema para nosotros en lugar de permitir que las adversidades nos desanimen y nos hagan sentir desdichados. Podemos utilizarlas para mejorar nuestra experiencia de las etapas del camino espiritual y, de esta manera, mantener una mente pura y apacible en todo momento.
Sexta estrofa. Cuando alguien, por celos o por odio, me cause daño o insulte, he de aceptar la derrota y ofrecerle la victoria. La sexta estrofa nos indica que, tras haber adquirido cierta experiencia en generar amor y compasión hacia todos los seres sintientes, debemos poner en práctica estos buenos sentimientos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando alguien impulsado por el odio o los celos nos perjudique o insulte, no debemos vengarnos, sino aceptar el daño felizmente con una actitud de amor y compasión. En esto consiste aceptar la derrota y ofrecer la victoria a los demás. Esta práctica nos protege de forma directa del desánimo y la infelicidad. Lo único que podemos hacer es tener paciencia y aceptar felizmente las dificultades. De este modo, por muy desfavorables que sean las circunstancias externas, nuestra mente permanecerá en un estado apacible y equilibrado. Por ejemplo, si practicamos la paciencia cuando estamos enfermos, podremos mantener la calma y la paz interior, y si lo hacemos cuando alguien nos perjudica, tendremos la claridad mental y la serenidad suficientes para responder de manera constructiva, sin enfadarnos ni sentir pena de nosotros mismos. Aquellos que son capaces de mantener esta paciencia tienen una mente muy poderosa. Son como héroes o heroínas, no se desaniman por los sufrimientos del samsara y nada puede perturbar su paz interior. Aquellos que solo esperan felicidad en el samsara y no pueden aceptar los sufrimientos que conlleva, solo conseguirán aumentar sus problemas. Sufrimos porque estamos en el samsara, que es una creación de la mente impura de estimación propia y aferramiento propio y, por lo tanto, su naturaleza es sufrimiento. Mientras tengamos la causa en nuestra mente, la estimación propia y la ignorancia del aferramiento propio, seguiremos experimentando su efecto, el samsara y todos sus sufrimientos. Esperar liberarnos de ellos sin purificar nuestra mente de estimación propia y aferramiento propio revela una carencia fundamental de sabiduría. Por falta de sabiduría, hemos intentado, vida tras vida, liberarnos del sufrimiento manipulando el mundo del samsara, sin hacer nada para purificar la mente. Ahora, en lugar de seguir haciendo lo mismo, deberíamos adoptar la actitud sabia y valiente de considerar el sufrimiento y los problemas que tenemos como un estímulo para mejorar nuestra práctica espiritual. Cuando los practicantes del adiestramiento de la mente ya han recibido algún daño, aceptan el sufrimiento con paciencia, pero esto no significa que cuando alguien intenta perjudicarlos, no traten de protegerse e impedirlo. Es un error pensar que, porque practicamos la paciencia y nos esforzamos por eliminar la estimación propia, debemos permitir que los demás nos perjudiquen. Séptima estrofa. En resumen, que directa e indirectamente ofrezca mi ayuda y felicidad a los maternales seres, y tome en secreto todas sus desdichas y sufrimientos. La presentación del Bodhisattva Langritangpa es de excepcional belleza. En la primera estrofa, nos muestra cómo estimar a los demás, en la segunda, cómo mejorar la mente que los estima, y en la tercera, cómo eliminar la estimación propia y otros obstáculos que nos impiden cultivar el amor que estima a los demás. Las dos primeras estrofas revelan la práctica de igualarnos con los demás, y la tercera, la de cambiarnos por los demás. En la cuarta estrofa, Langritangpa nos muestra cómo ampliar el ámbito de nuestra compasión y hacerla más profunda, y en la quinta, cómo ampliar el ámbito de nuestro amor y profundizar en él. A medida que crezcan nuestro amor y compasión, y disminuya la estimación propia, nos resultará más fácil aceptar el sufrimiento y realizar las prácticas de tomar y dar. En la sexta estrofa, Langritangpa nos enseña cómo cultivar la paciencia de aceptar voluntariamente el sufrimiento, requisito indispensable para realizar la práctica de tomar. Ahora, en la séptima estrofa, nos muestra la práctica de tomar y dar, con la que podemos seguir mejorando las mentes de amor y compasión. Con este adiestramiento cultivaremos una bodhicitta muy especial, con la que podremos practicar con éxito las 6 perfecciones, el camino en sí que nos conduce a la budeidad a los seres no humanos, como los animales e incluso los dioses. El sufrimiento solo les causa malestar e infelicidad y no pueden aprender nada de él. En cambio, los seres humanos que han encontrado el Buda Dharma pueden aprender mucho del sufrimiento. Para nosotros, puede convertirse en un gran estímulo para cultivar renuncia, compasión y realizar una práctica sincera de purificación. Los objetos solo existen en relación con la mente que los percibe, como ya se ha mencionado. Los problemas no existen fuera de la mente, sino que es nuestra propia actitud mental la que convierte una situación en un problema o en una oportunidad. Si tenemos bodhicitta, los estados mentales negativos,
como el apego, el odio y los celos, no podrán dominarnos, y aunque no encontremos un trabajo bien remunerado, una casa agradable o buenos amigos, no nos sentiremos mal. En lugar de ello, pensaremos: mi deseo principal es alcanzar la iluminación. No importa si no puedo conseguir estos disfrutes mundanos que, de todas maneras, solo sirven para atarme al samsara. Octava estrofa. Además, que, gracias a todas las prácticas mencionadas, junto con una mente limpia de las manchas de las concepciones de los 8 extremos y que percibe que todos los fenómenos son ilusorios, yo y todos los seres sintientes nos liberemos de la prisión de las apariencias y concepciones equívocas. Las dos prácticas principales del adiestramiento de la mente son las dos bodhicittas, la convencional y la última. Las 7 primeras estrofas nos muestran cómo adiestrarnos en la bodhicitta convencional, y la octava, cómo cultivar la bodhicitta última. La bodhicitta última es una clase de sabiduría que comprende de manera directa la verdad última o vacuidad y está motivada por la bodhicitta convencional. Cuando meditamos en la vacuidad para generar o mejorar la bodhicitta última, nos estamos adiestrando en esta mente. Se denomina bodhicitta última porque su objeto es la verdad última, la vacuidad, y constituye uno de los caminos principales que conducen a la iluminación. La vacuidad es la forma en que los fenómenos existen en realidad, que es contraria al modo en que los percibimos. De manera natural pensamos que los objetos que vemos a nuestro alrededor, como mesas, sillas, casas, etc., son reales porque creemos que existen exactamente del modo en que aparecen. No obstante, la manera en que nuestros sentidos perciben los fenómenos es engañosa y contraria por completo al modo en que existen en realidad. Los objetos parecen existir por su propio lado, sin depender de nuestra mente. Buda dijo: debes saber que todos los fenómenos son como sueños. Cuando morimos, nuestras mentes burdas del estado de vigilia se disuelven en nuestra mente muy sutil y el mundo que percibimos cuando estábamos vivos desaparece. El mundo que perciben los demás continúa, pero el nuestro personal desaparece de forma tan rotunda y definitiva como el mundo del sueño de la noche pasada. Buda también dijo que todos los fenómenos son como ilusiones. En cierto sentido conocemos bien nuestro cuerpo, sabemos cuándo está sano y cuándo está enfermo, si es atractivo o desagradable, etc. Sin embargo, nunca lo examinamos en profundidad preguntándonos: ¿qué es en realidad mi cuerpo? ¿Dónde está? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? Hay dos maneras de buscar un objeto. Un ejemplo de la primera, que podemos denominar búsqueda convencional, sería buscar nuestro coche en un aparcamiento. El resultado de esta clase de búsqueda es que lo encontramos en el sentido de que vemos el objeto que todos aceptan que es nuestro coche. Sin embargo, después de haberlo localizado en el aparcamiento, supongamos que todavía no estamos satisfechos con su mera apariencia y decidimos averiguar qué es el coche con exactitud. Entonces, es posible que emprendamos lo que podemos denominar una búsqueda última del coche, con la cual intentamos encontrar algo en este objeto que sea el propio objeto. Para ello, nos preguntamos: ¿es el coche alguna de sus partes individuales? ¿Son las ruedas el coche? ¿Es el motor? ¿Es el chasis? Etc. Cuando realizamos una búsqueda última de nuestro coche, no nos conformamos con señalar el capó, las ruedas, etc., y decir coche, sino que queremos saber qué es en realidad el coche. En lugar de utilizar solo la palabra coche como solemos hacer, queremos saber a qué objeto se refiere esta palabra. Queremos separarlo mentalmente de todo lo que no es el coche para poder decir: esto es el coche de verdad. Queremos encontrar un coche, pero en realidad no hay ningún coche, no podemos encontrar nada. En el Sutra Conciso de la Perfección de la Sabiduría, Buda dice: si buscas tu cuerpo con sabiduría, no podrás encontrarlo. Esto también es cierto con respecto a nuestro coche, nuestra casa y todos los demás fenómenos. Resulta fácil comprender que ninguna de las partes individuales de nuestro cuerpo es el cuerpo. Es absurdo afirmar que la espalda, las piernas o la cabeza son nuestro cuerpo. Si una de sus partes, por ejemplo, la espalda, fuera nuestro cuerpo, las demás partes también lo serían, lo cual implicaría que tenemos numerosos cuerpos. Además, la espalda, las piernas, etc., no pueden ser nuestro cuerpo porque son sus partes.
el cuerpo es el poseedor de las partes, y la espalda, las piernas, etc., son las partes que posee, y el poseedor y lo poseído no pueden ser lo mismo. Algunas personas creen que aunque ninguna de las partes individuales del cuerpo es el cuerpo, el conjunto de todas ellas acopladas convenientemente sí lo es. Según estas personas, es posible encontrar nuestro cuerpo por medio de una búsqueda analítica porque consideran que es el conjunto de sus partes. Sin embargo, esta afirmación puede refutarse con numerosas razones válidas. Quizás no comprendamos estos argumentos de inmediato, pero si los contemplamos con detenimiento y una mente calmada y receptiva, nos daremos cuenta de su validez, puesto que nuestro cuerpo no es ninguna de sus partes individuales. ¿Cómo es posible que el conjunto de todas ellas lo sea, puesto que no podemos encontrar el cuerpo en sus partes, ni como una de ellas ni como el conjunto? La única posibilidad que queda es que sea algo separado de sus partes. En este caso, debería ser posible eliminar física o mentalmente las partes y que el cuerpo siguiera existiendo. Sin embargo, si eliminamos los brazos, las piernas, la cabeza, el tronco y las demás partes del cuerpo, no quedará cuerpo alguno. Esto demuestra que no existe ningún cuerpo separado de sus partes. Debido a la ignorancia, cuando señalamos a nuestro cuerpo lo hacemos solo a una de sus partes, la cual no es nuestro cuerpo. Esto demuestra con claridad que el cuerpo que normalmente percibimos no existe. Es casi como si no existiera en absoluto. En realidad, solo podemos decir que nuestro cuerpo existe si estamos satisfechos con su mero nombre cuerpo, sin esperar encontrar uno verdadero más allá de esta designación. Si intentamos buscar o señalar el cuerpo verdadero al que se refiere el nombre cuerpo, no encontraremos nada. Esta inexistencia o vacuidad es la naturaleza verdadera de nuestro cuerpo. Aparte de la mera ausencia de un cuerpo con existencia verdadera, nuestro cuerpo no tiene otra naturaleza verdadera, sus otras características forman parte de su naturaleza engañosa o ilusoria. Por lo tanto, ¿por qué pasamos tanto tiempo fijándonos en la naturaleza ilusoria de nuestro cuerpo, el cuerpo que vemos en el conjunto de los brazos, las piernas, etc.? No es más que una alucinación de nuestra mente ignorante. No obstante, al no darnos cuenta de ello, nos aferramos a él con intensidad, lo estimamos e intentamos protegerlo de toda incomodidad hasta quedar exhaustos. Si nos familiarizamos con la experiencia de la naturaleza última, semejante al espacio, de nuestro cuerpo, reduciremos el aferramiento que le tenemos. Como resultado, experimentaremos menos sufrimiento, ansiedad y frustración en relación con nuestro cuerpo. Disminuirán nuestras tensiones físicas, mejorará nuestra salud y, aunque caigamos enfermos, el malestar físico no alterará nuestra mente. Aquellos que poseen una experiencia directa de la vacuidad no sienten dolor aunque los golpeen o reciban un disparo, puesto que comprenden que la naturaleza verdadera de su cuerpo es como el espacio. Si alguien los golpea o dispara, es como si lo hiciera al espacio. Además, las circunstancias externas, ya sean favorables o desfavorables, no los alteran porque comprenden que son como el hechizo de un mago y no existen fuera de la mente. En lugar de ser dominados por las circunstancias cambiantes como si fueran marionetas, sus mentes permanecen libres y serenas al comprender la naturaleza última e inalterable que comparten todos los fenómenos por igual. De este modo, la persona que realiza directamente la vacuidad, la naturaleza verdadera de los fenómenos, disfruta de paz y felicidad día y noche, vida tras vida. Nuestra mente no es una entidad independiente, sino un continuo en constante cambio que depende de numerosos factores, como sus momentos anteriores, los objetos que percibe y los aires internos de energía sobre los que monta. Al igual que los demás fenómenos, nuestra mente es designada sobre un conjunto de numerosos factores y, por lo tanto, carece de existencia inherente. Por ejemplo, una mente primaria o conciencia posee 5 partes o factores mentales: la sensación, el discernimiento, la intención, el contacto y la atención, pero no es ninguno de ellos ni tampoco su conjunto, porque son factores mentales y, por lo tanto, partes de ella. No obstante,
Tampoco hay ninguna mente primaria que exista separada de estos factores mentales. La mente primaria no es más que una mera designación sobre los factores mentales, que son sus bases de designación y, por lo tanto, no existe por su propio lado. El objeto al que nos aferramos con más intensidad es nuestro yo. Debido a las impresiones de la ignorancia del aferramiento propio que hemos acumulado desde tiempos sin principio, nuestro yo nos aparece como si tuviera existencia inherente, y la mente de aferramiento propio lo aprende automáticamente de este modo. Aunque nos aferramos en todo momento al yo con existencia inherente, incluso cuando dormimos, no es fácil reconocer cómo aparece en nuestra mente. Para identificarlo con claridad, comenzamos dejando que se manifieste con intensidad, contemplando situaciones en las que tenemos un sentido exagerado del yo, como cuando nos sentimos abochornados, avergonzados, atemorizados o indignados. Recordamos o imaginamos una situación así sin analizarla ni juzgarla, e intentamos percibir con claridad la imagen mental del yo que aparece de manera espontánea y natural en tales circunstancias. Hemos de tener paciencia porque es posible que necesitemos muchas sesiones de meditación antes de conseguir percibirla con claridad. Llegará un momento en que nos daremos cuenta de que el yo parece ser algo concreto y real, que existe por su propio lado sin depender del cuerpo ni de la mente. Este yo que aparece tan vívido es el yo con existencia inherente al que tanto estimamos. Es el yo que defendemos cuando nos critican y del cual nos enorgullecemos cuando nos alaban. Si el yo existe tal y como lo percibimos, ha de hacerlo de una de estas 4 formas. Debe ser el cuerpo o la mente o el conjunto del cuerpo y la mente o algo separado de estos dos, no cabe ninguna otra posibilidad. Reflexionamos sobre ello con detenimiento hasta que nos hayamos convencido de que es así. Entonces, examinamos cada una de estas 4 posibilidades. Primer escenario. Si el yo fuera el cuerpo, no tendría sentido decir, mi cuerpo, porque el poseedor y lo poseído serían lo mismo. Si el yo fuera el cuerpo, no habría renacimientos futuros porque dejaría de existir cuando éste perece. Segundo escenario. Si el yo fuera la mente, no tendría sentido decir, mi mente, porque el poseedor y lo poseído serían lo mismo, pero, por lo general, cuando pensamos en nuestra mente, decimos, mi mente, lo cual indica con claridad que el yo no es la mente. Si el yo fuera la mente, puesto que tenemos numerosos tipos de mentes, como las 6 conciencias, mentes conceptuales y mentes no conceptuales, podría deducirse que poseemos tantos yoes como mentes, pero como esto es absurdo, podemos concluir que el yo no es la mente. Tercer escenario. Puesto que ni el cuerpo ni la mente es el yo, el conjunto del cuerpo y la mente tampoco puede serlo. Cuarto escenario. Si el yo no es el cuerpo ni la mente ni el conjunto de ambos, la única posibilidad que queda es que sea algo separado del cuerpo y de la mente. En ese caso, deberíamos poder aprender el yo sin percibir el cuerpo ni la mente, pero si imaginamos que estos dos desaparecen por completo, no quedaría nada que pudiera denominarse yo. Por lo tanto, se deduce que el yo no existe separado del cuerpo y la mente. Tras haber examinado las 4 posibilidades, no hemos conseguido encontrar el yo o entidad de nuestra persona. Puesto que anteriormente concluimos que no había una quinta posibilidad, llegamos a la conclusión de que el yo al que normalmente nos aferramos y que estimamos no existe en absoluto. En lugar de percibir el yo con existencia inherente, ahora solo aparece su ausencia. Esta ausencia del yo con existencia inherente es una vacuidad, una verdad última. Quizás nos preguntemos, si el yo que normalmente percibo no existe, entonces, ¿quién está meditando? ¿Quién surgirá de la meditación? ¿Quién hablará con otras personas y contestará cuando pronuncien mi nombre? Aunque el yo que normalmente percibimos no existe, no significa que el yo no existe en absoluto. Existimos como una mera designación. Mientras estemos satisfechos con la mera designación yo, no hay ningún problema y podemos pensar, yo existo, me voy a dar un paseo, etc. El problema surge cuando buscamos el yo como algo distinto de su mera designación conceptual. Nuestra mente se aferra a un yo que existe a nivel último, independiente de la designación conceptual, como si hubiera un verdadero yo tras esa denominación. Si ese yo existiera, deberíamos poder encontrarlo,
pero ya hemos comprobado por medio de una investigación que no es posible. La conclusión definitiva de esta búsqueda es que no es posible encontrar el yo. Esta imposibilidad de encontrarlo es la vacuidad del yo, su naturaleza última, y el yo que es una mera designación es el yo que existe. De igual manera, los fenómenos que son mera designación son los fenómenos que existen. No hay yo ni ningún otro fenómeno existente aparte de la mera designación. Si contemplamos los razonamientos que refutan la existencia inherente, aparecerá en nuestra mente la imagen genérica de la ausencia o el vacío de esta clase de existencia. Este es el único modo de lograr que la vacuidad aparezca en nuestra mente por primera vez. Luego, debemos meditar en esta imagen con una concentración cada vez más intensa hasta que finalmente percibamos la vacuidad de manera directa. Para comprenderlo, podemos contemplar las enseñanzas sobre el karma, las acciones y sus efectos. De dónde proceden nuestras experiencias, tanto agradables como desagradables, según el budismo, son el resultado del karma positivo o negativo, respectivamente, que hayamos creado en el pasado. Como resultado de nuestro karma positivo, aparecen personas amables y atractivas en nuestras vidas, disponemos de buenas condiciones materiales y vivimos en un hermoso lugar, pero debido a nuestro karma negativo, nos encontramos con personas y situaciones desagradables. Este mundo es el resultado del karma colectivo creado por los seres que habitan en él. Debido a que el karma tiene su origen en la mente, en particular, en nuestras intenciones, podemos deducir que el mundo surge de ella. Esto es similar al modo en que surgen las apariencias que tenemos en sueños. Todos los objetos que percibimos cuando soñamos son el resultado de la maduración de potenciales kármicos en nuestra mente y no existen fuera de ella. Cuando nuestra mente está serena y es pura, maduran impresiones kármicas virtuosas y tenemos apariencias agradables en los sueños, pero cuando está agitada y es impura, se activan las perjudiciales y tenemos pesadillas. Del mismo modo, las apariencias que tenemos mientras estamos despiertos no son más que la maduración de impresiones kármicas virtuosas, perjudiciales o neutras en nuestra mente. Al igual que la producción de los objetos funcionales depende de causas y condiciones, su cesación también lo hace y, por lo tanto, ni la producción ni la cesación tienen existencia verdadera. Por ejemplo, si nuestro coche nuevo fuera destruido, nos sentiríamos mal porque nos aferramos tanto a él como a su cesación como si tuvieran existencia verdadera. Pero si comprendiéramos que nuestro coche no es más que una mera apariencia en la mente, como el coche que aparece en un sueño, su destrucción no nos molestaría. Lo mismo ocurre con los objetos de nuestro apego, si comprendemos que tanto estos objetos como sus cesaciones carecen de existencia verdadera, no habrá base alguna para disgustarnos cuando nos separemos de ellos. La verdad convencional y la verdad última. Todos los fenómenos que existen son o bien una verdad convencional o bien una verdad última, y puesto que la verdad última se refiere solo a la vacuidad, los demás fenómenos son verdades convencionales. Por ejemplo, objetos como casas, coches y mesas, son verdades convencionales. En resumen, los objetos convencionales son falsos porque aunque parecen existir por su propio lado, en realidad son meras apariencias en la mente, como los objetos que percibimos en sueños. No obstante, cuando soñamos, los objetos oníricos tienen una validez relativa y esto los distingue de los que no existen en absoluto. Supongamos que en un sueño robamos un diamante y luego alguien nos pregunta si lo hicimos nosotros. Aunque el sueño no es más que una creación de nuestra mente, si decimos que sí, estaremos diciendo la verdad, y si lo negamos, estaremos mintiendo. Del mismo modo, aunque, en realidad, el universo entero no es más que una apariencia en la mente, en el contexto de las experiencias de los seres ordinarios podemos distinguir entre verdades relativas y falsedades relativas. Las verdades convencionales pueden ser burdas o sutiles. Para comprender que todos los fenómenos poseen estos dos niveles de verdad convencional, tomemos el ejemplo de un coche. El propio coche, el coche como fenómeno que depende de sus causas y el coche como fenómeno que depende de sus partes son verdades convencionales burdas del coche. Se dice que son burdas porque pueden comprenderse con relativa facilidad. El coche como fenómeno que depende de sus bases de designación es bastante sutil y resulta más difícil de comprender, pero sigue siendo una verdad convencional burda. Las bases de designación del coche son sus partes.
Para aprehender un coche, han de aparecer sus partes en nuestra mente o, de lo contrario, no podríamos pensar, coche. Por esta razón, las partes constituyen las bases de designación del coche. Decimos, veo un coche, pero en realidad lo único que vemos son partes del mismo. Sin embargo, cuando pensamos, coche al ver sus partes, vemos el coche. No hay ningún coche que exista separado de sus partes, y lo mismo ocurre con el cuerpo y demás fenómenos. El coche que existe como una mera designación de la mente es la verdad convencional sutil del coche. Habremos comprendido esta verdad cuando nos demos cuenta de que el coche no es más que una mera designación de una mente válida. No podemos entender las verdades convencionales sutiles sin haber comprendido antes la vacuidad. Cuando comprendamos por completo la verdad convencional sutil, habremos realizado las dos verdades, la convencional y la última. Si hablamos con rigor, los términos verdad, verdad última y vacuidad son sinónimos porque las verdades convencionales no son verdades reales, sino objetos falsos. Son verdad solo para las mentes de aquellos que no han realizado la vacuidad. La única verdad es la vacuidad porque solo ella existe tal y como aparece. Cuando la mente de un ser sintiente percibe de manera directa verdades convencionales, como objetos materiales, aparecen como si existieran por su propio lado. No obstante, cuando la mente de un ser superior percibe directamente la vacuidad, no aparece nada más que la vacuidad. Esta mente está mezclada por completo con la mera ausencia de fenómenos con existencia inherente. El modo en que la vacuidad aparece en la mente que es un perceptor directo no conceptual se corresponde exactamente con el modo en que existe la unión de las dos verdades. La unión de las dos verdades significa que la naturaleza de las verdades convencionales, como nuestro cuerpo, y la de las últimas, como la vacuidad de nuestro cuerpo, es la misma. Cuando percibimos algo, como nuestro cuerpo, tanto este como su existencia inherente aparecen de manera simultánea. Esto es una apariencia dual, una apariencia equívoca sutil. Solo los Budas se han liberado de estas apariencias equívocas. El propósito principal de comprender la unión de las dos verdades y de meditar en ella es evitar las apariencias duales, es decir, las apariencias de existencia inherente que surgen en la mente que medita en la vacuidad, y así permitir que nuestra mente se disuelva en ella. Cuando lo consigamos, nuestra meditación en la vacuidad tendrá mucha fuerza para eliminar las perturbaciones mentales. Si identificamos de manera correcta el cuerpo con existencia inherente, el que normalmente percibimos, lo negamos y meditamos en su mera ausencia con fuerte concentración, sentiremos que se disuelve en la vacuidad. Entonces, comprenderemos que la naturaleza verdadera de nuestro cuerpo es vacuidad y que no es más que una manifestación de la misma. La práctica de la vacuidad en nuestras actividades diarias. El tercer verso de la presente estrofa, y que reconoce que todos los fenómenos son ilusorios, nos enseña cómo realizar la práctica de la vacuidad durante los descansos de la meditación. En nuestras actividades diarias debemos creer que todas las apariencias son ilusorias. Aunque percibamos todos los objetos como si tuvieran existencia inherente, hemos de recordar que estas apariencias son engañosas y que, en realidad, los fenómenos que normalmente percibimos no existen. Por lo tanto, hemos de reconocer que todo lo que percibimos en la vida diaria es como una ilusión y carece de existencia inherente. De este modo, nuestra sabiduría aumentará día a día y nuestra ignorancia del aferramiento propio y demás perturbaciones mentales irán disminuyendo de manera natural. Durante los descansos de la meditación debemos ser como un actor. Cuando un actor interpreta el papel de un rey, se viste, habla y actúa como un rey, pero sabe en todo momento que, en realidad, no lo es. Del mismo modo, hemos de vivir y actuar en el mundo convencional, pero debemos recordar siempre que nosotros mismos, las personas que nos rodean y el entorno que normalmente percibimos no existen en absoluto. Si pensamos de este modo, podremos vivir en el mundo convencional sin aferrarnos a él. No daremos tanta importancia a las cosas y tendremos flexibilidad mental para responder ante todas las situaciones de manera constructiva. Si sabemos que todo lo que percibimos es una mera apariencia, cuando veamos objetos atractivos, no nos aferraremos a ellos ni sentiremos apego, y cuando nos encontremos con objetos desagradables, tampoco nos aferraremos a ellos ni sentiremos odio o aversión.